Somos una comunidad de personas que sirven con un corazón generoso y se involucran al ver una necesidad. Es un punto que realmente se vuelca a ayudar a todo el que necesita. Y cada vez que hay algo que servir, todos nos volcamos para ayudar y para hacer las cosas que funcionen de la mejor manera. Una de las características que destaca Punto Villanueva es la pasión de cada servidor, de cada líder, de cada mujer en este lugar. Eso es un detonante muy lindo en Punto Villanueva. Queremos habitar en la presencia de Dios, adorarle en espíritu y en verdad, y ver a las personas que entran salir con un milagro. Ha sido como un salvavidas. Cuando buscábamos esa necesidad de poder ser ayudados, nos lanzaron ese salvavidas. Hay gente muy apasionada, gente en la que podemos aprender muchas cosas. Somos un punto comprometido y trabajador que se esfuerza para superar retos y cuidar al más vulnerable por medio de la ayuda social. Nuestros hijos encontraron un lugar seguro donde tienen una comunidad increíble. Un lugar donde han podido crecer y hemos encontrado esa familia apasionada en Cristo en la que alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Nuestra misión es impactar desde los padres hasta los hijos. Nos emociona verlos escribiendo nuevas historias, sabiendo que estas familias transformadas por Cristo marcarán un verdadero cambio en Villanueva y en la sociedad. Muy bien, ¿qué tal? Seamos bien fuerte ese aplauso celebrando el aniversario de Punto Villanueva. Enviamos desde acá ese saludo a los pastores Nóbil y Michi Pensamiento, también a César y Jessy Maquín y a todo el equipo allá en Villanueva. Felicidades por ese aniversario, los bendecimos. Y con ese mismo entusiasmo entonces pasamos a la presentación de nuestra serie, porque estamos en nuestra serie Viviendo los 5 propósitos. Arrancamos. Cuando tienes claro tu propósito, tienes una vida plena y abundante. Tener claro tu propósito quiere decir que cada día te despiertas con la motivación de complacer a Jesús porque lo amas. Jesús te amó primero y te ama como nadie jamás te amó. Eso es adoración. Jesús te ha hecho hijo de Dios. Su iglesia es una familia espiritual formada por tus hermanos, a quienes amas y deseas conocer. Eso es comunión. Tienes claro que Jesús es tu maestro, y si meditas constantemente en su palabra, aprenderás a mejorar y a parecerte más a Él. Eso es discipulado. Encuentras más satisfacción en dar que en recibir, porque cuando te inviertes en ayudar a los demás, tu vida se llena de significado. Eso es servicio. Hay tanta alegría en tu corazón que compartes las buenas noticias de la vida abundante que Jesús puede dar. Eso es evangelismo. Sé parte de una iglesia que en Jesús encuentra una vida plena y abundante. Iglesia Vida Real. Y estamos felices hoy, Iglesia Vida Real. Seguimos avanzando en nuestra serie Viviendo los 5 propósitos. Recuerda usted que arrancamos la serie estudiando ese trayecto de los del camino de Emaús que se encontraron con Jesús. A pesar de no reconocerlo, Él iba con ellos y se encontraron a través de 5 elementos. Y luego hemos ido en los siguientes domingos. Asdrúbal nos hizo ver cómo a través de la adoración podemos encontrarnos con Jesús. Luego Jim Burns nos dijo cómo a través de la comunión con otros hermanos podemos encontrarnos con Jesús. El domingo pasado Rafa Valladares nos hizo ver cómo a través del estudio de la palabra, la memorización de la escritura podemos encontrarnos con Jesús. Y hoy vamos a ver cómo a través de servir nosotros podemos tener un punto de encuentro con Jesús. Y vamos a ver cómo Jesús a lo largo de la historia de la relación con sus discípulos, que se encuentra mayormente en los evangelios sinópticos, porque Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, es decir, los escritores intentaron dar una reseña de la historia de inicio a fin de Jesús.
Vamos a ver cómo Jesús impulsó, motivó, intentó que sus discípulos entendieran que tenían que servir, pero pareciera como que ellos no lo estaban captando. Y una y otra vez Jesús tenía que exponerlos a oportunidades de servicio, impulsarlos, ponerlos en situaciones donde ellos tuvieran que servir. Ahora, es como que ellos no lo estuvieran captando y Jesús tenía una y otra vez que ponerlos en situaciones para servir. Y seguramente nos pasa a nosotros también. Jesús tiene que insistir en que nosotros sirvamos y va una y otra vez a exponernos, motivarnos, impulsarnos a que sirvamos. ¿Por qué razón? Una de las cosas es que posiblemente no es natural para nosotros servir. Puede ser que para algunos sí, pero para algunos otros es contraintuitivo. Y una cosa sí tenemos que ser honestos: nos gusta que nos sirvan. ¿A quién le gusta que le sirvan y le sirvan bien? ¿Sí o no? Decimos, mire, si usted me sirve bien, hasta una buena propina le puedo dejar. Y hasta un comentario en TripAdvisor. Ahora, si me sirve mal encarado, ahí se las va a ver. Le voy a dejar un comentario que ni un europeo va a querer venir aquí, a este hotel, restaurante, emprendimiento turístico. Pero si me sirve bien, yo hasta una buena propina le puedo dejar. Ahora, nos gusta que nos sirvan, pero no mucho nos gusta servir. Y es por eso que Jesús nos invita, impulsa, nos expone a oportunidades para servir. Así que hoy quiero que meditemos en 4 principios que el Señor nos enseña y por lo cual Él nos impulsa a servir. El primero es que Jesús me impulsa a servir porque es cuando más me parezco a Él. Leamos todos. Jesús me impulsa a servir porque así es cuando más me parezco a Él. ¿Quieres ser como Jesús? Sirve. ¿Quieres parecerte a Jesús? Cuando sirves a otros es cuando más te pareces a Él. Mira lo que dice Marcos 10:45. Leámoslo todos juntos. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Veamos lo que dice aquí la Escritura. Cuando el Creador del cielo y de la tierra se hizo hombre y vino a su creación, no vino para que su creación lo sirviera. Vino a servir a su creación. Increíble. Cuando Él pudo haber venido a demandar y decir, ahora agradézcanme y sírvanme, Él vino a servirnos, vino a servir a su creación. Eso es algo extraordinario y nosotros tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que imitar a Jesús en ese deseo de servir. Ahora, quisiera decirles que muchas veces nosotros nos vemos en la necesidad de servir. Por ejemplo, si alguien no tiene trabajo y le dicen, mire, solo hay trabajo de mesero, solo hay trabajo de recepción en un hotel y tiene que servir, o si tienes un emprendimiento y tienes tu emprendimiento turístico o tienes un emprendimiento y solo eso te dieron trabajo, vas a tener que poner cara de que te gusta servir. Y de repente es tu primer día y dice, mira, si servís bien a los clientes te van a dar buenas propinas y tal vez llegaste mal encarado, pero tienes que poner cara de, hola, bienvenidos. Tienes que servir. No estás queriendo servir, pero vas a tener que poner cara de querer servir. No sé si eso cuenta para parecerse a Jesús. Pero si llegas a un lugar donde voluntariamente, sin necesidad de que te paguen, tú dices, quiero servir, y lo haces por imitar a Jesús, eso es lo que te hace parecerte a Jesús. Así que quiero contarte que Iglesia Vida Real puede funcionar, porque en este momento, en todos los puntos, en todos los cines, en todos los ministerios, hay gente que se ha dispuesto a servir. Y hay gente educando a los niños con los principios bíblicos, a los jóvenes con principios bíblicos, en parqueos, en las áreas, sirviendo porque han decidido hacerlo por honrar al Señor. Y tomamos algunos testimoniales que creo que representan a la mayoría de los que servimos y les preguntamos, hey, ¿por qué has decidido servir? Y quiero que veamos qué dijeron ellos.
A mí me motiva a servir, demostrarle a mis futuras generaciones el amor hacia Dios. Lo que a mí me motiva a servir es amar sin condiciones y servir a todos sin excepciones, siendo un reflejo de Jesús aquí en la tierra. Es saber de que tengo dones y talentos que el Señor ha dado en mi corazón a raíz de que Él ha hecho muchos cambios en mi vida. A mí lo que me motiva a servir es la gratitud de poder servir a mi Padre. A mí me motiva a servir el poder poner a disposición del cuerpo de Cristo los dones y talentos que Dios ha puesto en mí. A mí me motiva a servir que las personas puedan experimentar el amor de Dios a través de mi servicio. A mí me motiva a servir poder recibir a las personas con una gran sonrisa y que se sientan atendidas. Lo que me motiva a servir aquí en Vida Real es magnificar el nombre de Jesús con excelencia por medio de cámara. A mí me motiva a servir, compartir el amor de Jesús por medio de mis acciones y ver la vida de los jóvenes transformada. Empecé a servir en Luces porque Dios ha respondido muchas de las oraciones que yo he tenido. Ha llenado mi corazón tanto en el área familiar. Mostrar ese amor que Dios me ha dado a mí. Estando aquí siento que he encontrado una buena manera de cómo proyectar ese amor a través de una pantalla. Bueno, para mí el servicio es reflejar amor, el amor que Jesús tuvo por mí, reflejarlo yo con mis acciones, con mi servicio a la iglesia, hacia la propia gente. Me mueve a servir el agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Darle como las gracias de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y poderle dar un poquito de nuestro tiempo, aunque todo le pertenece a Él. Considero que es un privilegio servirle a Dios, por amor a Dios. El amor a Dios es una gratitud que tiene mi corazón y es algo que me motiva a hacerlo día a día. Creo que servimos porque estamos agradecidos y seamos conscientes de lo que Dios ya hizo por nosotros y que es aún mayor y nunca le vamos a poder devolver todo lo que Él ha hecho por nosotros. Demos un aplauso a todos estos voluntarios que lo hacen con pasión como para el Señor. Entonces lo primero es que Jesús me impulsa a servir porque así es cuando más me parezco a Él. Pero número dos, Jesús me impulsa a servir porque me recuerda que la autoridad debe utilizarse para el beneficio de los demás. Usted sabe que en Iglesia Vida Real el Señor nos ha mostrado esta estrategia 3-5-7. 3, sanar el corazón. 5, coexistir como iglesia practicando estos 5 propósitos. Y 7, para que cuando vayas a la cultura que está compuesta por 7 montes, tú reflejes esos valores cristianos allá, en el gobierno, en los negocios, en la educación, en la familia, en los medios de comunicación, en el arte, entretenimiento y deportes y en la religión. Eso es lo que le llamamos 7 montes. Entonces, cuando tú tienes autoridad, y yo creo que soñamos con que tú llegues a tener autoridad en esos 7 montes. Yo quisiera que tú sueñes con tener autoridad allá, que si Dios te llamó al monte de los negocios, tu autoridad en los negocios crezca cada día más. Si eres un artista, que en el monte del arte, entretenimiento y deportes, tu autoridad crezca ahí. Si Dios te llamó al monte de la política, que tu autoridad crezca allí. Si Dios te llamó a los medios de comunicación, que seas un influencer, que seas un dueño de medios, que tu autoridad crezca. El asunto es, ¿qué vas a hacer una vez que Dios te dé esa autoridad? ¿Te vas a aprovechar de esa autoridad y la vas a usar para ti o la vas a usar para bendecir a los demás? Jesús un día estaba con sus discípulos. Ellos ya habían escuchado que Él iba a establecer algún día su reino sobre esta tierra. Y un día la mamá de Jacobo y Juan llega con Jesús y le dice: Jesús, te quiero pedir un favorcito. Sí, Señor, ¿en qué le puedo servir? Es que solo quería pedirle que cuando venga en su reino, usted ponga a mis hijos uno a la derecha y el otro a su izquierda. ¿Estarán ellos dispuestos a ser bautizados con el bautismo que voy a ser bautizados? Y sin saber ella qué le estaba diciendo, le dice: sí. Ni sabía que se estaba comprometiendo. Y Jesús le dice: bueno, van a ser bautizados con mi bautismo, pero eso no está en mi darlo. Y dice Mateo 20:24: cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con los 2 hermanos. ¿Sabe por qué se indignaron? Porque dijeron: ¿cómo no se nos ocurre a nosotros antes? Porque según ellos esto funcionaba así como que: Jesús, cuando vengas en tu reino queremos que nos des ministerio de comunicaciones y gobernación, donde estén los presupuestos más grandes, donde haya más gente, donde podamos tener 10 carros de seguridad cada uno, donde seamos los más importantes. Y Jesús entonces llama a los 12 y le dice: solo les quiero explicar lo siguiente.
Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de la autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Digamos todos, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo, momento. Los hijos de Dios, los cristianos, no actuamos como los hacen los del mundo. Porque en el mundo, el que llega a tener autoridad se aprovecha de esa autoridad. Nosotros queremos mucha autoridad para servir a los demás. Y me tienen a mí de ejemplo, dijo Jesús. Vamos a procurar tener mucha autoridad para servir a los demás, no para servirnos de esa autoridad. Y no solo es en la iglesia, no, a todo nivel. Y yo quiero invitarte a que si tú eres cristiano, hijo de Dios, anheles tener autoridad. Pero esa autoridad debes usarla para servir a los demás, no para servirte de esa autoridad, porque tú sirves a Dios primero. Y si recientemente resultaste electo para un cargo como alcalde o diputado, tú tienes que servir a Dios primero y salir de ahí con las manos limpias. Si eres un empresario, si eres un dueño de medios de comunicación, si eres un pastor y tienes alta autoridad, esa autoridad Dios te la dio para servir a los demás. Y un día vas a tener que dar cuentas a Dios por esa autoridad que Dios te está dando. Y quiero decirles que mi abuelo fue funcionario. Y me contaba mi papá, él fue juez y en un tiempo estuvo en las aduanas. No hasta arriba, pero en un puesto de aduanas. Y cuando él salió de aduanas y ser juez, gente decía, ay, don Ovidio Madrid no aprovechó su tiempo en aduanas. Y mi abuelo con dignidad cristiana decía, es que yo sirvo a Dios. Y los hijos de Dios sabemos que no estamos aquí para aprovecharnos de la corrupción. Servimos a Dios primeramente porque vamos a estar más tiempo de aquel lado de la eternidad que de este lado de la eternidad y vamos a dar cuentas a Dios de lo que hacemos aquí. Y Jesús dijo, cuando ustedes tengan autoridad deben usarla para servir a los demás. Ahora, ¿cómo nos recordamos de eso constantemente? Quiero hablar a aquellos que tienen gran autoridad en los montes. Si tú tienes gran autoridad en los montes y aquí tomas un puesto de servir, te va a aterrizar. Va a ser tu cable de cobre a tierra. Te vas a recordar que eres un servidor y que allá tienes que usar la autoridad para servir. Por ejemplo, yo acabo de ir a predicar a Costa Rica. Un hermano me invitó y quiero decirte como que los pastores también podemos perder muy fácil la horizontal. Porque cuando uno llega a predicar, por ejemplo, llegamos a predicar a Costa Rica, no era una iglesia grande, pero una iglesia con mucho amor. Y lo reciben a uno y dicen, ay, viene el pastor, le cargo su maleta, por favor, ¿qué quiere, pastor? Y yo, no, yo la puedo cargar, no, yo se la cargo, y pastor, ¿qué quiere? Y al rato uno se deja ir y dice, está bien, cargue mi maleta, quiero agua, aquí está, pastor, dígame, apóstol, usted me va a decir profeta, está bonito. Y entonces, por eso, yo no exijo que ustedes me digan a mí, superapóstol, santidad, amado pastor Ronnie. Sí, 2 metros, por favor, exprese su petición. Yo permito que me digan Ronnie. Y de repente alguien como que siento que me faltó el respeto, pero está bien. Me recuerda que soy un servidor. Por eso no he cerrado mi cuenta de Twitter. Me aterriza. Y quiero decirte algo. A veces aquí tenemos gente en la iglesia sirviendo que está de repente dando la bienvenida, acomodando gente en parqueos o dando clase en niños. Y de repente alguien viene y me dice, pastor, ¿sabe quién estaba en la puerta? No puede ser. ¿Sí? Ajá. Pero es que servimos en puestos donde nos ensuciamos las manos y nos recuerda que somos servidores. Una anécdota, una vez estaba Antulio Castillo aquí con los servidores de 300. Bueno, me van a poner atención. Los trata rudos. 10 ahí. Somos salvajes. Sí.
estaba Antulio con eso. Y en eso le iban a decir, Antulio, mira, fíjate que hay unos elementos de seguridad allá afuera. Sí, ¿por qué? ¿Verdad? Y se llega enterando Antulio que uno de los que tenía ahí, ¿qué es ahí? Que no sé qué. Era un general activo del ejército. Y llega Antulio y me dice, ¿vos qué hago? Me dice, me metí en líos. Yo le dije, bueno, vos te metiste en ese lío, vos mira cómo salís. No, un hermano, no voy a decir el nombre, pero un general del ejército, sirviendo ahí, sí, él no vino a decir, ¿sabe quién soy yo? ¿Qué? ¿De tal puesto? No, simplemente se puso a servir y lo descubrimos. Porque servir me recuerda que la autoridad que yo tengo ahí afuera debo utilizarla para servir a los demás. Y te invito a tomar un puesto. Que los niños te falten el respeto. Cuando los niños le dicen a uno algo que ¿no sabes quién soy yo? No, ¿y qué? A propósito, les recuerdo que todos nuestros servidores de niños deben pasar por ese proceso de ¿cómo se llama? Del RENAS. Y es un escrutinio bien humillante también, pero lo hacemos para la gloria del Señor. Jesús me impulsa a servir porque eso me recuerda que la autoridad debe utilizarse en beneficio de los demás. Y cuando sirves, eso nos recuerda que somos servidores. Número 3, Jesús me impulsa a servir porque nadie debe sentirse tan importante como para no servir. Jesús me impulsa a servir porque nadie debe sentirse tan importante como para no servir. En la última cena, usted sabe que en las casas antiguas de muy alta alcurnia tenían una cortesía y a los invitados ponían un esclavo a lavarle los pies antes de entrar. Y entonces cuando Jesús va a tener su última cena con los discípulos, dijo, hoy vamos a tener lavamiento de pies, pero a falta de esclavo que lo haga, yo lo voy a hacer. Así que cuando ellos estaban ahí, Jesús se quita su manto, es decir, su traje lindo de cena, se pone una toalla y les empieza a lavar los pies a los discípulos. Esto fue un contraste para ellos. Y una cosa, Judas estaba presente. Yo hubiera sido, espero que Judas salga. Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Se fue, ahora le lavo los pies. Pero no, Judas estaba ahí. Y luego, cuando llega con Pedro, Pedro le dice, no, Jesús, a mí no me vas a lavar los pies. Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, báñame, Señor. No, Pedro, tranquilo. Ya estás limpio por la palabra que te he hablado. Pero haber sido humillante, ¿no? Haber sido humillante para ellos, sorprendente. Pero mire lo que dice Juan 13, 12 a 17. Dice, después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, su traje lindo de cena, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Miren esa pregunta. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. ¿Saben qué está diciendo Jesús? Ninguno de mis seguidores debería sentirse tan importante como para no servir. Aquí no hay tales de que, ¿sabe qué, pastor? Yo voy a pagar y que otros sirvan. ¿Sabe qué, pastor? Descuénteme de eso. Jesús dice, yo estoy al tope del organigrama. Y de aquí para abajo, todos deben servir. Por lo tanto, yo entiendo que el servicio debe ser un acto recíproco. Entonces, ¿por qué recíproco? Porque unas veces yo sirvo y otras veces me sirven. Eso debería ser lo normal en la iglesia. Unas veces a mí me dan la bienvenida en la iglesia y otras veces yo doy la bienvenida en la iglesia. Unas veces unos dan clase a los niños y otras veces yo doy clases a mis niños. Y es un acto recíproco. Así como en el cuerpo, unos órganos, los pulmones purifican aire, los riñones purifican la sangre y cada cuerpo tiene una función y sirve a los demás órganos.
servir entre nosotros debe ser un acto recíproco. Número 2, debe ser un acto frecuente. Porque de repente puede haber entre nosotros gente que dice, sí, pastor, el servicio es lindo. Yo me recuerdo una vez que serví. Hace 15 años fuimos a servir. Ustedes sudamos, mire, fue una cosa linda. Pero la pandemia, pastor, eso nos cambió a usted. Esa pandemia desventurada. Pero servir es lindo. Si hace 15 años serviste, no, hombre, debe ser un acto frecuente. Es que el servicio nos hace parecer como Jesús. El servicio también nos recuerda que tenemos la autoridad para servir a los demás. Y Jesús dijo, nadie es tan importante como para no servir. Y número 3, el servicio debe ser un ejercicio de humildad. Nos vuelve a recordar. Y como te decía, cuando uno ya se está sintiendo como quiero tronar los dedos para que otros me sirvan, el servir me recuerda, no, yo estoy para servir. Y es fácil que a uno se le suba a la cabeza. Lo digo por mí. Es fácil que a uno se le sirva a la cabeza. Mis dones son para que otros me sirvan. Tengo mucha autoridad. Y tomar una función de servir a los demás nos recuerda que debemos ser humildes y que nuestro maestro fue humilde e hizo las tareas más humildes. Quiero que, ahora, hay iglesias que tienen el lavamiento de pies como un acto litúrgico, así como nosotros tomamos la Santa Cena. Hay iglesias que de cuando en cuando practican el lavamiento de pies y creo que lo podríamos hacer. Sin embargo, también hay actos de servicio que son como lavarnos los pies. Y en Iglesia Vida Real tenemos ministerios que hacen este lavamiento de pies, pero podríamos decir, es una analogía de lo que sucede en el corazón. Y por ejemplo, el ministerio Celebremos la Vida, que ayuda a las personas a lavarlos por dentro. Y quiero presentarles el testimonio de Diego Mendoza, que Diego vino con un problema en el corazón profundo y encontró gente dispuesta a lavarle los pies. Y ahora Diego se dedica a lavarle los pies a otras personas. Veamos este testimonio de Diego Mendoza. Hace 13 años creía que mi vida se había acabado y me quería morir. Mi nombre es Diego Mendoza y en mi niñez y adolescencia mis papás vivían en muchos conflictos, tenían muchos conflictos y problemas. En el 2010 ellos deciden divorciarse y aquí es donde todo se pone complicado. Para mí fue como ya no querer vivir, ya no querer saber nada de la vida. Recuerdo que en esa ocasión salgo de mi casa y lo único que yo quería era encontrarme a alguien con una pistola y que me matara y ya no saber nada de nadie. Pasó el tiempo, mi tía me invita a un ministerio que se llamaba Celebremos de Iglesia Vida Real. Yo le digo y le doy un rotundo no. Para mí eso no era lo que yo quería. Pero decido ir a estas reuniones, pero yo en ese momento estaba tan lastimado que no quería saber nada. Para mí ellos pues no eran importantes. Fueron pasando las semanas en este proceso y estas personas se fueron convirtiendo en familia espiritual, en amigos, en hermanos. Y era algo que yo no comprendía, cómo otras personas se preocupaban por mis problemas. Para mí yo en ese momento no lo entendía. Fui trabajando, llevando mi proceso, encontré muchos más problemas. Estas personas nunca me juzgaron, sino que me tendían su brazo para escucharme, para yo sentirme tranquilo y poder ir avanzando. Y Dios fue abriendo muchas puertas y actualmente yo trabajo para Iglesia Vida Real en el departamento de comunicaciones. Para mí es algo que fue un anhelo que yo tenía y se lo pedí al Señor y Él lo pudo cumplir. Pero no solo es mi trabajo, sino que también sirvo en el ministerio de Celebremos, en el área de Next, que Next es el área que trabaja para los jóvenes, para que ellos puedan recuperar, para que puedan llevar sus procesos. Lo que ahora es importante para mí es escuchar a estos jóvenes, poder entenderlos, poderles decir que no están solos, aún así ellos tengan ganas de no vivir, tengan ganas de quitarse la vida, así como yo quise quitármela en tiempo atrás. Ahora entiendo que cuando comencé mi proceso, habían personas dispuestas a lavar mis pies sin
recibir nada a cambio, con gratitud, con gozo, porque ellos un día también pasaron un proceso y pudieron encontrar una restauración en Jesús. Y ahora me toca a mí poder ser esa persona que lava los pies de los jóvenes con agradecimiento, con gozo, no con humillación, sino que sirviendo a los jóvenes, así como lo hizo Jesús con sus discípulos. Quiero contarles una muy buena noticia, y esto para mí es emocionante porque en esta oportunidad el ministerio, el Departamento de Ministerios de la Iglesia ha puesto un formulario. Para decir esto tengo que hacer referencia al libro. Estamos leyendo el libro de Rick Warren. Si usted no lo ha leído, lo invito a que lo lea. No por gusto, ha vendido como 40 millones de copias. Y esta semana vamos a estar leyendo los capítulos de servicio. Es emocionante leer cómo él nos motiva a servir. Pero dentro de esto, Rick Warren nos dice que todos nosotros tenemos una formación espiritual, oportunidades del corazón, recursos, mi personalidad y antecedentes. Cuando nosotros tomamos estos 5 aspectos, podemos ubicar dónde podríamos servir mejor. Ahora, el ministerio o el departamento de ministerios puso en la web un formulario en donde nosotros podemos llenar, creo que son como 72 preguntas, aquí en el medio, responde el test, usted entra y le tomará unos 30 minutos responder 72 preguntas y usted pone su correo electrónico y a la vuelta le va a enviar un análisis que le va a dar cuáles son sus dones, cuál es su personalidad y lo que usted puso, cuáles las oportunidades de su corazón y sus antecedentes, y le va a recomendar, usted podría encajar bien en estos ministerios. Le recomendamos en estos ministerios. Sé que a veces, como ahora estamos en un mundo de instantáneos, quisiéramos solo poner la huella digital y que nos dijera ahí cuáles son nuestros ministerios y nuestra inclinación y que fuera una cosa de 30 segundos. Pero no hay tal cosa. Tenemos que invertir tiempo. Y me decía Alejandro Méndez, solo decirles cuánto costaría un análisis de estos en un lugar. Costaría mucho dinero. Y esto es gratis para usted. Le va a dar los resultados, si usted es honesto con las respuestas, y le va a recomendar para qué ministerios usted podría funcionar bien. Y por otro lado, en la tercera casilla, si podemos poner el video otra vez, está otro botón, el número 3, en donde están todos los puntos. Vamos a ver, en la tercera casilla, aquí está un QR que lo va a llevar a esto, o si no es Vida Real / quiero servir. En la tercera casilla, en el número 3, está una lista de todos los puntos, y cuando usted apacha un punto, digamos punto Roosevelt o punto Ilumina o punto Villanueva, ahí están todos los ministerios que están activos en ese punto. Y ahí usted puede decir, aquí está, por ejemplo, en naranjo, está activo Anfitriones, Producción y Multimedia, Vida Aventura, que es el ministerio infantil, Ministros de Altar, que son los que oran al final del servicio para las personas, Nueva, que es el ministerio para mujeres, 300 Salvajes de Corazón, que es para varones, GPS, que es Grupo Pequeño Saludable, Sincronizados, que es para matrimonios, Somos Jóvenes, que obviamente es para jóvenes, Infocentro, que es para dar información, Punto de Partida. Ahí usted va a encontrar qué ministerios están activos para cada punto. Y yo quisiera que demos un aplauso al área de ministerios de la iglesia, porque es un esfuerzo que ellos han hecho y es un sueño cumplido. Además de esto, al salir, en todos los puntos tenemos ferias de ministerios y hay hermanos de los distintos ministerios con los cuales usted puede conversar y decir de qué se trata este ministerio. Yo me quisiera involucrar allí. Y una cosa más, si en las próximas semanas tú estás sirviendo ya en un ministerio y miras una carita nueva, no le vas a hacer cara de ¿qué estás haciendo aquí? Es alguien que llegó nuevo y le dices ¡hala, qué bueno! Seguramente te acabas de escribir, ahí le da la bienvenida, no voy a ser ingrato. Bueno, ¿qué hemos visto? 3 cosas. Jesús nos invita a servir porque así es cuando más me parezco a Él. 2, porque eso me recuerda que la autoridad debe utilizarse para servir. Número 3, porque nadie debe sentirse tan importante como para no servir. Y número 4, Jesús me impulsa, me empuja, me pone en la disyuntiva o la necesidad de servir, porque al hacerlo, Él estará conmigo produciendo el milagro. ¿Saben qué es emocionante? Él nos empuja a servir, pero no nos deja solos. Él dice, yo voy a estar contigo. Si obedeces, yo voy a estar contigo. No nos deja solos.
Y para esto quiero hacer referencia a la alimentación de los 5,000. Un milagro que está relatado en los 4 evangelios, o el único milagro que está relatado en los 4 evangelios. Y lo primero que quiero hacer notar es que Jesús no era un líder autoritario y frío. Él le daba confianza a sus discípulos. ¿Por qué lo sé? Porque aquí Jesús se extendió en el mensaje y los discípulos tienen la confianza de llegar a decirle: Jesús, ya se hizo tarde, despide la reunión. Mira lo que dice Marcos 6:35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Como que no supiera Jesús, ¿verdad? Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y a los pueblos cercanos y compren algo de comer. Si usted cree que yo predico largo, Jesús predicaba más largo. Y entonces los discípulos le dicen: la gente va a tener hambre y tú te estás extendiendo. Despídelos para que vayan a buscar qué comer. Y miren cuál es la respuesta de Jesús. Versículo 37, denles ustedes mismos de comer. Diga conmigo, verso 37, denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Si quieren leámoslo bien, porque los guatemaltecos tendemos a decir denlen, como fuéramos campanas. Pero miren, la palabra es: denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Esto costaría casi un año de trabajo, objetaron ellos. O sea, 200 denarios. Es como que dijéramos ahora 20,000 quetzales de pan. Jesús quiere que agarremos la caja y gastemos 20,000 quetzales de pan, y eso podrían tomar solo un poco. Y entonces, versículo 38, ¿cuántos panes? Vamos a ver. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Hagamos ahí una pausa. Vean esto. Jesús los pone en la crisis de servir, porque les dice: denles ustedes de comer. Señor, ¿cómo así? ¿Quieres que vayamos a la tesorería? Tomemos 200 denarios. ¡Qué desperdicio! Nos vamos a gastar todos los ahorros en una sola comidita, Señor. Y entonces Jesús dijo: ¿quién habló de dinero? ¿Qué tienen? ¿Cuántos panes tienen? 5 panes y 2 peces. Bueno, trabajemos con eso. Y algo que quiero hacerte notar es que versículo 41 dice: Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la multitud. Quiero que pongas atención a esta fórmula, porque siempre que Jesús oró por los panes, por los alimentos, hizo esto: tomó los panes, los bendijo, los partió y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos y comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Es un milagro extraordinario. ¿Sabes qué pasó? Jesús los invita a ser parte del milagro, pero Él no los deja solos. Dice: nos vamos a divertir haciendo un milagro. ¿Qué tienen? Ellos primero piensan dinero, y Jesús dice: no hablemos de dinero, pensemos en cosas. Muchas veces cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros pensamos dinero, y Dios dice: no hablemos de dinero, pensemos en cosas. ¿Qué tienen? Panes, tráiganlos. ¿Y sabes cómo fue el milagro? A medida que ellos iban repartiendo, se dio el milagro. No dice que cuando Jesús oró, aparecieron las cestas. No, el milagro sucedió a medida que ellos iban repartiendo. Quiero contarte que al inicio de la pandemia todos nos asustamos. ¿Quiénes recuerdan haber estado asustados? Yo estaba asustado. Se cierra todo. ¿Qué pasó? Y todos dijimos: ¿cómo vamos a pagar todo? Y yo estaba asustado. Y nos reunimos con el grupo de finanzas de la iglesia, el Ministerio de Finanzas. Y ellos, yo estaba preocupado. ¿Cómo vamos a pagar cuentas? Los empleados, ¿qué vamos a hacer? Y entonces dice uno de los hermanos de finanzas: hermanos, ahora es tiempo de dar, digo. Hagamos bolsas de víveres. Uy, dije yo. Y yo dejaba así como que recortémonos, ¿verdad?
Y entonces, y otro dice, pero hagamos las grandes, así grandes. Y entonces el primer mes hicimos 2,000 bolsas ustedes. Y el otro mes dijo, sigamos dando. Y yo estaba nervioso. Y ese mes hicimos 3,000 bolsas. Cuando llegamos a 5,000 bolsas, yo dije, bueno, salimos de nuestra responsabilidad, ya dimos, seguramente ahorita van a abrir todo. ¿Se acuerdan ustedes que solo 15 días, 3 semanas se muere el virus? Y es que el virus dura 3 semanas, ya así nos tuvieron con la zanahoria, así ya se va a cerrar. Y en eso, una madrugada de estas, el Señor me dice, ¿y por qué no replicas ese milagro una vez al mes por 12 meses? Yo le digo, Señor, ¿seguro? Solo confírmamelo. Y a esa madrugada el Señor, yo le digo, Señor, si me confirmas, es tu dinero, es tu gente, lo hacemos. Y el Señor me da Marcos 6. Yo estaba seguro que ese pasaje está en Juan 6 porque lo he estudiado muchas veces, pero no me recordaba dónde estaban los otros evangelios, y lo voy a encontrar en Juan 6, en Marcos 6. Y entonces lo entendí, reúno las finanzas y les digo, hermanos, Dios puso en mi corazón esto, hagámoslo una vez al mes por 1 año. Ahora los asustados eran ellos. 5,000 bolsas mensuales, y todos ya habíamos visto los números, pero sentimos la confirmación del Señor y le entramos. Y muchos de ustedes fueron parte del milagro, porque aquí mismo yo les dije, los estábamos virtuales, si siente confirmación, agrega un poco de lo que dan normalmente a sus diezmos y ofrendas y entrémosle. Y le entramos ustedes. Y en esa época la iglesia parecía granero de la zona 10, de la 18 calle, ¿verdad? Ustedes, Carlitos Guzmán se estaba peleando ahí, quiero un camión de frijol de Ipala, y traíamos harina de arroz y harina de maíz para hacer tortillas, y salían las bolsas, y muchos de ustedes vinieron a hacer bolsas, y miren ustedes, fue emocionante. Y ustedes saben que toda organización responsable guarda una reserva, y nosotros teníamos una reserva. Yo estaba nervioso con la reserva y lo hicimos por 12 meses. Cuando terminaron los 12 meses, yo tuve el impulso de decir, sigamos. Y Dios me dijo, no, ya. Porque tampoco Jesús, cada reunión que hacía, daba panes y peces. Hubiera sido un estímulo perverso. Y entonces fuimos a ver la reserva. ¿Y sabe qué? Estábamos exactamente igual que al principio. Y es ahí donde uno se pregunta, y en eso vimos cuánto habíamos gastado, o sea, un dineral. Y uno se pone a pensar, Señor, si no hubiéramos dado, ¿tendríamos ese dinero adentro? Y la respuesta probable es no. Hubo un milagro de multiplicación de panes y peces. Por 12 meses pudimos darle de comer a 5,000 hombres más sus familias, porque Dios estuvo con nosotros. ¿Quiénes creen que Dios sigue haciendo milagros? Cuando nosotros obedecemos, ahí está Dios. Cuando decimos, Señor, ¿quieres que hagamos eso? No nos deja solos. ¿Quiénes creen que Dios nos deja solos? Y después volteamos a ver y decimos, entonces estabas ahí con nosotros. No es que lo haya visto. Si usted me dice, ¿Jesús se le apareció a usted? No, otra vez el camino de Emaús, no lo vemos físicamente, pero cuando vemos los resultados decimos, entonces si eras tú, Jesús. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra en el camino. Cuando nosotros servimos, Él está con nosotros produciendo el milagro. Y cuando tú te dispongas a servir, si es en Celebremos, si es dando clases a niños, si es, de repente te vas a dar cuenta que dices, me involucré en un GPS, no sabía qué decir, y en eso empecé a hablar y Dios me dio las palabras. Ahí estaba el Señor conmigo. Una persona me vino a pedir consejo, yo no sabía qué decirle, me estaba hablando, no sabía qué decirle, y en el momento Dios me dio las palabras. Dios estuvo conmigo. Te vas a encontrar con Jesús al servirlo, porque no hay una manera donde te parezcas más a Jesús sino cuando sirves, porque te recuerda que la autoridad debe utilizarse para servir a los demás, porque nadie debería sentirse tan importante como para no servir. Y al hacerlo descubres que Él está contigo produciendo el milagro. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿cuál fue el acto más grande de servicio de Jesús? ¿Cuando lavó los pies de los discípulos?
cuando multiplicó los panes y le dio de comer a la multitud. Quiero decirte que el acto más grande de servicio de Jesús fue cuando murió en la cruz y dio su vida por ti y por mí. Porque Él dijo, demos un aplauso al Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque a nosotros nos tocaba morir en la cruz por nuestros pecados, pero Él se cambió por nosotros y se hizo por nosotros maldición. Y eso estaba profetizado ya en Génesis 22. Abraham era un amigo de Dios y por mucho tiempo le pidió el hijo de la promesa, que era Isaac. Y cuando nace Isaac, Abraham está tan ilusionado con Isaac que yo creo que puede ser que lo estaba idolatrando. Y un día Dios le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo, ese que amas. Y Abraham le dice, sí, Señor, lo voy a hacer. Entonces toma leña, toma el fuego y le dice, hijo, acompáñame, vamos a ir a ofrecer sacrificio. A medio camino Isaac le dice, papi, llevamos leña, llevamos fuego, pero no llevamos cordero para ofrecer. Y Abraham le dice, el Señor proveerá, hijo. Cuando llegan allá, seguramente en algún momento le dijo, hijo, la verdad es que Dios me pidió que te sacrificara, pero Él es mi amigo. Yo estoy seguro que, como dice Hebreos, aunque sea de los pedazos, Él te puede resucitar, así que lo vamos a hacer. Está bien, papi, confío en ti y confío en Dios. Y cuando, esa es inferencia mía, ¿verdad? Porque el niño se acuesta y cuando está a punto de sacrificarlo, Dios le dice, detente, porque veo que me amas. Y dice Génesis 22:13, entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá, hasta el día de hoy. La gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. ¿Sabes qué es esto? Una profecía de que un día iba a venir el Cordero perfecto, que es Jesús, a morir en un monte. En el monte del Señor será provisto. Y que Jesús es ese Cordero perfecto, que tú y yo éramos Isaac, que merecíamos la muerte, y que el Cordero perfecto voluntariamente estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor, dando gracias a Él por su perfecto sacrificio en la cruz. Y le vamos a decir, gracias, Jesús, porque tu mayor acto de servicio no fue lavar los pies, no fue multiplicar panes, sino tu mayor acto de servicio fue dar tu vida en la cruz del Calvario por mí. Quiero invitarte a que cuando tengas listos los elementos de la cena del Señor, te pongas de pie mientras cantamos con la banda, el Señor proveerá, Jehová Jireh. Nadie me amará como me amas tú. Nada puedo hacer que te pueda defraudar a ti, Jesús. Mis logros los entrego ante la cruz. Nadie me amará como me amas tú. Aún en la tormenta no me hundiré. Puedo oír tu voz que me llama y me dice ven, acércate. Solo por salvarme tu cruz has hermano.
como todo está ya. Puede ser que tú hayas venido cargado, preocupado, ansioso, ansiosa por algo. Pero ¿sabes qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hoy quiero invitarte a que tú le digas: Jesús, gracias, porque tú no solo prometes multiplicar panes y peces para darme de comer, tú te diste en sacrificio para que Dios pudiera adoptarme como hijo, como hija. Y ahora yo puedo entrar a la presencia de Dios y orar como hijo, hija. Tú me bastas, Señor. Tú eres todo lo que yo necesito, Señor. Gracias, porque tú eres todo lo que yo necesito, Señor. Tú llenas cada espacio en mi corazón. Tú eres quien me protege. Si has estado preocupado por tu seguridad personal, dile: tú eres mi protección. Si has estado triste, en depresión y en tristeza, dile: tú eres mi gozo, mi alegría. Si has estado ansioso por el futuro, dile: Señor, tú eres mi esperanza. En lo porvenir tú no me vas a dejar. Tú eres mi esperanza. Ahora, patrón. Si has estado preocupado por la provisión económica, dile: Señor, tú proveerás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hoy descanso en ti, Jesús, que tú eres mi proveedor. Y Señor, como un acto de adoración y agradecimiento, porque voluntariamente viniste a dar tu vida en la cruz del Calvario. No te obligaron, no es que te capturaron y no pudiste salir corriendo. Voluntariamente diste tu vida por nosotros. Pudiste haber llamado 12 legiones de ángeles para que te auxiliaran, pero no lo hiciste. Te entregaste como un cordero para derramar tu sangre preciosa, para que tu cuerpo fuera molido para pagar por nuestras maldades. Y por eso hoy te adoramos y te damos gracias. Yo soy Isaac y tú fuiste ese carnero perfecto. Gracias, Dios. Tomamos este pan y esta copa dándote gracias, Dios, dándote gracias. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar el pan y la copa. Cantamos, iré, tú estarás. Iré, tú estarás. En toda situación serás mi provisión. Iré, tú estarás. Cantamos, iré, tú estarás. Iré, tú estarás. En toda situación serás mi provisión. Iré, tú estarás. Por la eternidad me bastarás. Tú estarás. Por la eternidad me bastarás. Tú estarás. Ahora va. En el nombre de Jesús hablamos milagros de sanidad. Aquel que vino enfermo, en el nombre de Jesús recibes la sanidad de parte de Dios. En el nombre de Jesús, aquel que vino con una situación económica, declaramos que vas a ser como los israelitas en el desierto, que su
vestido y sus sandalias no se desgastaron. Él es tu proveedor. En el nombre de Jesús, oh Dios, abre milagros y te bendice. O lo que tienes ahora, tu vehículo no se desgasta, Dios te provee. Aquel tiene problemas legales, Dios pelea tu batalla en los tribunales en el nombre de Jesús. Cuando nosotros adoramos al Señor, se desatan las soluciones, como Pablo y Silas en la prisión. No había caso que ellos trataran de hablar con el carcelero, con los jueces injustamente. Se habían metido en la cárcel. ¿Qué hicieron ellos? Adorar a Dios. Y Dios hizo lo imposible en favor de ellos. Él es suficiente para nosotros. En ese mismo contexto vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas y diezmos. Y le vamos a decir: Señor, confiando en que tú eres mi proveedor, te adoro con mis bienes, te sirvo de mis bienes, como dice Lucas 8:1-3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y muchas otras que le servían de sus bienes. Una forma de servir al Señor es también con nuestros bienes, y hoy lo adoramos. Le decimos: Señor, hoy ofrendamos y diezmamos y te servimos de nuestros bienes como parte de nuestra adoración, sabiendo que tú eres nuestro Jireh, nuestro proveedor. En tu nombre adoramos. Amén. Amén. Podemos ofrendar en los números de cuenta que aparecen en pantallas o en los buzones. Cantamos